Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar hoy otra vez en este escenario, ya no como panelista, sino como moderadora. Además que este es un panel muy interesante. Como los presentaba Julio, tenemos tres perfiles muy distintos. Fabián, que es actor, es director del Teatro Libre, además parte del ADN del arte y de la cultura bogotana, ¿verdad? Estamos hablando con Laura, una artista plástica maravillosa, enamorada del collage, de la edición, se parte de la casa Caro y Cuervo, además, nada más ni nada menos, de este cuerpo editorial, el cual es maravilloso. Y tenemos también a Hugo, que es un innovador, pero además un amante de la protección de la naturaleza, con un proyecto orientado a cómo llegarle, sobre todo a niños y niñas, al corazón y enseñar este valor y este amor y el cuidado por la naturaleza, que es maravilloso. Además tiene un proyecto bandera que se llama Bogotensis. Bogotensis, sí, Bien Bogotensis. mencionado. Además voy a chicanear porque me acaba de regalar su libro. Es un proyecto que se trabaja en transmedia. Sí, tiene una plataforma. Entonces Y bueno, uno lo va complementa el discurso del mirando libro. y va entrando como a los códigos, a los QR que tiene cada una de las páginas para conocer flora, fauna de Bogotá y de los cerros orientales. Sí. Entonces, bueno, para no hacer más preámbulos, así rompiendo el hielo, entonces hablemos con Fabián. Fabián, el teatro se ha caracterizado por ser un catalizador en el cambio social. Pues no en vano, las artes vivas y musicales son una expresión del ser y de las realidades que vivimos a través del tiempo. Siendo el teatro un catalizador del cambio social y cultural en los territorios, y sabiendo que Bogotá cuenta con una tradición teatral muy arraigada, tanto en su práctica como en su consumo, teníamos antes el Festival Iberoamericano de Teatro, hoy tenemos el FIAB, el Festival Internacional de Artes Vivas, que se lanzó este año de la mano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría de Cultura. ¿Qué rol juega el teatro libre en este devenir de los festivales y el futuro del teatro en Bogotá? Abrimos micrófono. Perdón, ya, gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación al Movimiento CLIC, pues estos espacios tan importantes, ¿no?, para dialogar, para conocer las ideas, para intercambiar pensamientos. Estaba viendo las charlas ahorita que pasaron, pues de verdad muy interesante como tener estos espacios de encuentro, ¿no? Gracias pues, a los asistentes. Como dice, sí, yo soy actor principalmente, ahora pues también estoy a cargo de la administración del Teatro Libre de Bogotá, que es una entidad sin ánimo de lucro que tiene dos teatros. De pronto ustedes los conocen, el Teatro Libre de Chapinero, que queda en la calle 62 con carrera 9ª, y el Teatro Libre del Centro, que queda en la Candelaria, que también está dentro de un distrito creativo, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Yo creo que el principal rol del teatro libre ha sido pues, en tres aspectos que me parecen clave. Primero, claro, mantener un compromiso con la calidad artística, y cuando digo calidad pues no me refiero como pues en el arte uno no puede juzgar qué está bien o qué está mal, sino cómo se hacen las cosas y hacer contenidos o propuestas artísticas, en nuestro caso desde el arte, que cada vez desafíen más obviamente al espectador, ¿sí?, como la imaginación del espectador, que busquen una participación activa y que también a uno como artista le permita como crear cosas mucho más ambiciosas. También funcionar como una plataforma para dramaturgos, actores, escritores, directores, técnicos, y en ese sentido esos espacios nuestros han servido también para contribuir a la profesionalización del arte teatral, en este caso particular en la ciudad y en Colombia, ¿no? Y yo creo que Bogotá pues ahorita tiene una madurez cultural, se ve como las salas de teatro están llenas, cada vez las personas van más a ver los espectáculos.
Y el otro sentido también me parece que ha sido como mantener también, justo lo que decían ahorita en una charla, como la fidelidad consigo mismo, como mantenerse uno fiel a lo que hace, y eso es lo que nos ha permitido también además pues durar en el tiempo, ¿no? El Teatro Libre tiene 51 años, cumple este año, yo no estoy desde que empezó. Bueno, yo creo que principalmente ese ha sido el rol, y bueno, y acoger ahora estos festivales que demuestran lo que digo, ¿no? Demuestran como que Bogotá es una ciudad que está consumiendo teatro, y ahora el público pues también tiene otras necesidades y también podemos ofrecerle cosas mucho más interesantes, con escenarios mejor dotados, y esa es la apuesta que tenemos nosotros desde el Teatro Libre de Bogotá. Bueno, gracias. Hugo, el proyecto LABNI que tú lideras, que es Laboratorio de Bosques de Niebla, además inspirador y con una sigla bonita. De todo este trabajo que has desarrollado desde el LABNI, desde el trabajo con los niños, que imagino yo debe ser una experiencia maravillosa desarrollar pedagogía con ellos. Siempre se nos ha presentado una relación en tensión como entre lo urbano y lo rural, como si hubiera una pugna, ¿no? Entre la naturaleza y entre lo urbano. Como dos mundos que coexisten, pero que uno utiliza al otro y no como una armonía como tal. ¿Cómo LABNI viene logrando tener un camino entre esos dos mundos desde la exploración y desde el conocimiento de la biodiversidad en el territorio, asegurando precisamente eso, la sostenibilidad cultural y ambiental de los dos espacios? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación al movimiento CLIC, a la fuga. Muchas gracias. Y sí, digamos que desde la Fundación Laboratorio Bosque de Niebla nosotros estamos enfocados efectivamente en la apropiación social del patrimonio natural. ¿Qué significa eso? Digamos, como darle la oportunidad a la gente, a los habitantes de la zona rural de Bogotá, de conocer y de, digamos, interactuar mejor con el ecosistema en el cual viven. Nosotros estamos enfocados también, digamos, desde lo que se conoce ahora como soluciones basadas en la naturaleza, precisamente para, digamos, encontrar ese equilibrio en el uso sostenible de los ecosistemas. Esto que está muy en boga ahora es un estándar global, es decir, es como una especie de norma de calidad en la que los proyectos deben cumplir unos criterios pues muy importantes, ¿no? Principalmente como que los proyectos tengan un impacto positivo para la biodiversidad, un impacto positivo para el bienestar humano, un impacto positivo, digamos, en la creación de resiliencia frente a los retos de la sociedad contemporánea, como por ejemplo el calentamiento global, el cambio climático, la escasez de agua. Y entonces es una aproximación, digamos, bastante bonita, interesante, precisamente para generar esa conciencia, como ya lo digo. Y en esa línea pues trabajamos 5 proyectos, ¿no? El que tú mencionas de Bogotensis, que es un proyecto de divulgación científica, que tiene el libro de ilustraciones, que tiene la plataforma transmedia. Con él el objetivo es un poco hacer que los niños y niñas del campo bogotano, que ustedes saben que Bogotá es 75% rural, pues se conviertan en científicos ciudadanos. Ese es como el objetivo fundamental de eso. Hacemos también monitoreo remoto con equipos electrónicos como cámaras trampa, como sensórica de control remoto para monitoreo de biodiversidad también. Y sobre la misma plataforma hacemos monitoreo de acuíferos y quebradas. Y con todo esto que les menciono, hacemos turismo de naturaleza. Entonces están cordialmente invitados para que conozcan mejor los cerros orientales y efectivamente, digamos, logremos interactuar mejor con la zona rural de Bogotá. Obviamente la ciudad, lo rural y lo urbano están estrechamente relacionados, uno no puede ser sin el otro, y nuestra misión efectivamente es que podamos convivir con ese medio ambiente, porque para nosotros la única manera de hacerlo sostenible
es usarlo sosteniblemente. Entonces, esa es como nuestra gran misión. Muy bien. Laura, diseñadora, artista plástica, editora, pero además le mediste al emprendimiento. Y al emprendimiento en el papel, en el arte, en la creación, en el collage, que es además como místico y romántico lo que se permite desde esto como gestora de infinitos lugares, que es como todo tu taller, no sé si lo permitamos decir así, taller de creación. Como emprendedora hay una pregunta importante aquí, hablando un poco en el marco de industrias culturales y creativas, y es, el último informe mundial de las tasas de emprendimiento de cada país nos muestra que en Colombia 1 de cada 4 adultos se le está midiendo al emprendimiento. Y aunque no ha sido fácil, y sabemos que los emprendedores afrontan demasiados retos, hemos visto que hay un avance cada vez más en la sostenibilidad de los emprendimientos. Desde Infinitos Lugares, si nos cuentas un poco más de qué se trata también Infinitos Lugares, ¿cuáles han sido como esos pasos, como esos retos, estos caminos complejos de afrontar el emprendimiento también como artesana para llevar a destacar dentro del arte y dentro de la cultura Infinitos Lugares? Ahí sí. Hola a todas y todos. Me sumo al agradecimiento por la invitación. Para contextualizar un poco, yo escribo Infinitos Lugares como un taller de edición, encuadernación y collage enfocado en procesos artesanales. Y respecto a esta pregunta, pues creo que un primer paso sería tratar de sacarlo todo el taller, como registrarlo todo, haber ubicado como el nicho que siento que es muy afortunado haber encontrado como en el mundo editorial como un espacio, pero también en el mundo de las artes, y como que esta nueva apuesta que está haciendo justamente el distrito de pues definirlos como emprendimientos culturales y que ahí también haya un campo, ha habido como mucha salida, creo yo. Porque hay ferias de distintos tipos, ¿no? No sé, Infinitos Lugares participó ahorita en la Feria del Millón, que está en el campo del arte, pero también estuve en Arbo, por ejemplo, en la sección del libro de artista, pero también estuve en Constelaciones, por ejemplo, el año pasado, que es una apuesta para emprendimientos culturales desde el distrito. Creo que haber identificado ese lugar y tratar de meterme en todo me ha ayudado mucho, pero también ser muy juiciosa. Yo utilizo Instagram como una plataforma, pero también como un portafolio. Creo que ha sido otro paso muy importante, como tratar siempre de conectar y demostrarlo afuera, y me sumo a esta como posición de tratar de ser lo más fiel posible, porque hay mucha gente que hace libretas, hay mucha gente que hace libros, como que está recobrando la edición independiente como una fuerza increíble, y mis productos siguen siendo lo más yo posible, como tienen recortes y la gente se sorprende cuando sabe que no son impresos, sino que yo estuve buscando hasta encontrar las palabras, o que son cosidos a mano, o que están seriados o numerados, o que las series son irrepetibles, y de verdad yo trato de mantenerme firme en eso porque sé que para esa otra persona que la compra como que va a encontrar algo absolutamente único. Creo que por ahí va, como mantenerse fiel y trabajar mucho, o tratar de trabajar mucho y mostrarlo todo. Para los que son emprendedores aquí podríamos decir la autenticidad, la fidelidad del proyecto, buscar las oportunidades y estar cazando todas estas ofertas, las ferias, las puertas, las oportunidades de presentarse, y el buen manejo de las redes sociales. Sí, yo no sé si el buen manejo, pero tratar de tener como una plataforma o un espacio o una comunicación con el afuera, como mostrarlo todo. Yo no sé si soy buena o mala en las redes sociales, pero al final como que hay que perder el miedo de encontrar la voz y tratar de sacarlo, mejor hecho que perfecto, dirían. Estar ahí. Muy bien. Fabián, volviendo al teatro, a las artes vivas y musicales. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Que además el teatro sí que tuvo bastantes retos, época pandemia y pospandemia, que de hecho parte de esta etapa que vivimos en el mundo entero dio paso a gestar diferentes programas, como por ejemplo Escultura Local, que ha sido conocido y de los que muchos han sido partes, pero ¿cuál ha sido ese mayor reto de posicionar, de mantener vivo una compañía de teatro como un ejemplo de largo aliento, como lo ha sido el teatro libre, pero que además creo que ya es parte del ADN de Bogotá,
¿no? No es como un teatro más, sino es el teatro libre. Es parte de ese ADN. ¿Cuál ha sido ese reto, el mayor reto para posicionarse, para mantenerse? Bueno, pues a pesar de que el teatro tiene 50 años, igual yo me siento también un emprendedor, ¿no? Eso, pues todo el tiempo está uno pensándose, o sea, siempre renovándose, y la palabra emprender es eso, ¿no? Como comenzar proyectos cada vez. El principal reto, pues obviamente, pues para el teatro, las artes, como todos saben, es la sostenibilidad económica. Pues no es fácil encontrarla, no es fácil que un proyecto dure mucho tiempo, y esto yo creo que en todas las artes en general, ¿no? Como lograr hacerse un espacio, porque hay mucha competencia, porque Colombia, digamos, Bogotá particularmente, si bien tiene un gran desarrollo, pues todavía estamos dando pasos a tener una industria artística y cultural como países pues, que uno puede tener como referente, como México, Argentina, que pues tienen como una tradición más amplia, más larga, y que también pues tienen otras condiciones que les permiten valorar el arte de otra forma, ¿no? Pues nosotros estamos saliendo de una crisis, de un problema grande que tuvo Colombia, un conflicto, y pues en medio de eso es difícil que la gente pues pueda sentarse a ver una obra de teatro, pero ahora ya digamos que ha cambiado un poco el espectro, y eso va también en el sentido de cómo hemos logrado permanecer en el tiempo, pues y que eso es clave para cualquier empresa, y eso en todos los ejemplos de gerencia le dicen a uno, es la adaptabilidad, ¿no? Hay unas empresas que no logran adaptarse al cambio y pues pues dejan de ser como útiles, no es la palabra, pues me refiero más como al sector comercial, no sé, ejemplos ahí como que todos conocemos de celulares o de rollos de cámaras fotográficas de empresas como que son muy grandes, y pues por no poderse adaptar, por no entender cuál es el contexto, qué es lo que está pasando en el mundo, pues pierden vigencia. Y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que yo, un joven, bueno, sí, todavía soy joven. Joven, según la norma, dice menor de 28 años, yo no sé. Bueno, que casi joven, esté al frente del teatro libre, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo el teatro se adapta. Y pues no seguimos haciendo, obviamente no nos interesa cuando nosotros como artistas hacemos un espectáculo, no hacemos una cosa, y nosotros que hacemos particularmente teatro clásico, no tratamos de hacer piezas de museos, sino hacer un teatro que le habla a la gente hoy en día, pues a las personas de hoy, a los problemas que tenemos hoy, y eso es como lo interesante. Y en ese sentido, ahorita decía la panelista que es muy importante, claro, hay que verse hacia adentro, pero pues también hay que entender qué está pasando afuera, ¿no? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo y cómo puede responder uno, desde lo que uno es, a esas necesidades pues que plantea este contexto particular nuestro en Bogotá en el año 2024, pospandemia, todo. Creo que eso es clave también, como tener un poquito la mirada hacia afuera. Aquí importante quizás cuando desde los escenarios, desde el teatro empezamos a las ventas de las boletas en virtualidad, la promoción de las obras, ¿no? Creo que esa conclusión es bien importante, y es cómo tenemos que empezar a adaptarnos a los cambios en todos los sentidos, como a la pandemia, al cierre, a las relaciones temáticas, a los nuevos actores, a las plataformas digitales. A la pospandemia ahora. A la pospandemia, que fue bien compleja para el sector de la cultura, pero creo que felizmente hoy podemos ser el sector más importante en la puja y en el jalonar el Producto Interno Bruto del país, pues a que podemos decir que llevamos cada uno de los que hacemos parte del sector cultura con mucho orgullo, pero además también con mucha responsabilidad. Ayer comentaba yo en la charla para quienes nos acompañaban, el 54% de las actividades culturales que se desarrollan en el país pasan en Bogotá. Y ser parte de este gran espacio creo que es una responsabilidad muy grande, y definitivamente aquí el que no
se adapta al cambio, el que no busca la renovación, la innovación y estar siempre pensando en cómo crear, en cómo cautivar, tiende a desaparecer. Lo dijiste tú, no lo dije yo. Yo quisiera decir algo con respecto a eso, digamos, como que es supremamente importante, digamos, las manifestaciones culturales como generadoras de resiliencia. Y pues con el tema del conflicto armado, con obras como por ejemplo La Siempre Viva, con el tema de la pandemia, digamos el ejercicio de la cultura y la experimentación de la cultura pues permite que la gente tenga otras cosas para pensar, digamos, es como una especie de terapia que desarrolla efectivamente la resiliencia de la sociedad y nos permite, digamos, seguir adelante, construir digamos, sobre los problemas, por decirlo así, y continuar adelante y creciendo, ¿no? Esa resiliencia es súper importante, la que surge de la cultura. Y un tema importante que tocamos sí es ser conscientes y abrir los ojos al poder sanador del arte y la cultura, de tener estos espacios de esparcimiento, de tranquilidad, de encontrar en el arte, indistinto de la corriente, la vertiente que sea la belleza que también alimenta y que permite como un descanso y una sanación importante, que fue mucho de lo que impulsó también el sector cultura en la época de la pandemia. Para seguir contigo, Hugo. ¿Cómo se gestiona dentro de una organización como LABNY, dentro de estos laboratorios de bosques de niebla, este cruce entre hablar de la biodiversidad, del cambio climático? Sin duda implica la palabra ciencia. ¿Cómo cruzar, cómo tejer este tema que es como tan científico, tan técnico, con la creación también de estas pedagogías, de estas ilustraciones y de este tipo de procesos desde lo artístico y lo cultural? ¿Cómo llegas a esta mezcla? ¿Cómo se manejan ese tipo de procesos dentro del LABNY para tener su producto final? Muchas gracias. Sí, nosotros estamos en la vereda Verjón Bajo, localidad Santa Fe, más o menos desde 2014. Y nosotros, digamos que venimos con una experiencia importante en temas de patrimonio cultural. Una de nuestras asociadas fundadoras, digamos, tiene una experiencia con comunidades a nivel nacional. Bueno, teníamos una experiencia, digamos, también importante en temas de gestión de la tecnología, y entonces empezamos como a ver cómo conectábamos una cosa con la otra, es decir, lo del patrimonio cultural con la, digamos, experimentación tecnológica, y cómo eso se nos convertía, digamos, en una herramienta para, digamos, hacer algo, ¿sí? Dentro de la experiencia que tenemos con los territorios en Colombia, nos dimos cuenta que muchos de los problemas, digamos, de degradación del ecosistema es porque la gente no lo conoce, no conoce su patrimonio natural, no conoce muy bien con los seres con los que convive. Entonces, bueno, ¿cómo convertimos esto en una sinapsis entre esas dos, digamos, neuronas de lo tecnológico, lo científico y lo patrimonial? Y empezamos a hacer como un ejercicio desde la visión sistémica del proyecto, ¿sí? Entonces encontramos que desde el monitoreo remoto que se utiliza en otros temas, podíamos monitorear la biodiversidad, ¿sí? Entonces desarrollamos nosotros mismos nuestra cámara trampa sobre plataforma de código abierto, y con los resultados pues empezamos a hacer un ejercicio pedagógico. Hay una pedagoga dentro del equipo de trabajo de cómo convertir esa producción intelectual, esa producción visual de las imágenes en esa herramienta para darle a conocer a los niños y niñas y adolescentes del campo bogotano ese patrimonio. Entonces nuestra visión ha sido sistémica. Entonces, como lo menciona, nosotros hacemos el monitoreo de biodiversidad. Hace poco con recursos también de la Secretaría de Cultura adquirimos unos equipos que nos permite ya no solamente monitorear aves, sino monitorear pequeños mamíferos. Bueno, hemos hecho exposiciones, unas cosas súper chéveres. Y cómo convertimos eso en esta herramienta pedagógica nos ha permitido, digamos, también involucrar las otras líneas que les mencionaba, el tema del turismo de naturaleza. Entonces, cuando ustedes vayan allá, lo que van a hacer es una experiencia de monitoreo
electrónico de la biodiversidad. Entonces, cuando ustedes vayan, vamos a hacer la caminata de 3 horas y vamos a descargar las cámaras y vamos a subir la información en las plataformas de Ciencia Ciudadana y van a experimentar, digamos, el turismo comunitario porque la alimentación toda la suministra la comunidad. Y entonces, digamos, en esos procesos, digamos, de la sinapsis de los diversos conocimientos, pues nos ha permitido, digamos, creemos que nuestro proyecto tiene unas fortalezas desde la base y hace que la cosa sea muy, muy bonita y que la gente, digamos, tenga, digamos, se genere una empatía hacia lo que nosotros podemos, digamos, expresar y obviamente los niños y niñas empiezan a darse cuenta de que la biodiversidad pues es el valor cultural de ellos. Entonces, para no extenderme mucho, les voy a contar que en el Colegio El Verjón hicimos una experimentación con los niños estos últimos 2 meses y pues monitoreamos pequeños mamíferos, lo que les digo, unos cuzumbos, unas zarigüeyas, pajaritos obviamente, varias especies de colibríes, y los niños fueron los científicos ciudadanos que tomaron las fotografías, ayudaron a montar las cámaras. Con las mejores fotos hicimos una exposición en la Biblioteca El Mirador de Biblored en Ciudad Bolívar, y entonces esa cultura, esa manifestación cultural pues es súper bonita para los niños y niñas. Gracias. Laura, como artesana y como trabajadora del papel, este boom de lo digital, estas políticas mundiales del cero papel, que han sido tan fuertes y que han llegado tanto y que de hecho nos ha demostrado que cada vez hay menos impresión en libros, que estamos migrando a lo digital y a la pantalla, ¿cómo te ha impactado? Pero además, ¿qué tipo de estrategias que hay en tu proyecto para vencer, digamos, esta nueva ola de no papel y por el contrario encontrarle un valor muy bello a lo que tú haces desde la impresión y desde lo que trabaja Espacios Infinitos, Lugares Infinitos? Pues hay varias, digamos, tratar de hacer procesos muy conscientes con los artistas que trabajo o para las marcas locales que trabajo en aprovechar lo más posible el papel, que va desde, por ejemplo, planear, diseñar y cortar para la mayor utilización del pliego y que haya poco desperdicio, inclusive cuando hay desperdicio, es decir, cuando quedan tiras de papel que no se pueden usar, pues las reutilizo para hacer mini libretas para vender en las ferias, por ejemplo, como tratar de no botar nada, porque todo puede ser útil. Esta cuestión del collage también yo siento que es como darle un nuevo uso a los libros viejos, que la gente a veces piensa que es dañarlos, pero yo pienso que no. Yo utilizo las enciclopedias para prensar, las enciclopedias para dictar talleres y que la gente ahí pueda perforar, pero también para sacar material que pueda luego volverse como un producto artístico. Y siento que igual en esta era digital la gente igual tiene un gran amor por los libros impresos, ¿no? Hay gente que prefiere subrayar sus libros que leer en el Kindle, que también lo tengo y lo amo, pero a veces es mucho más gratificante ver las notas o tomar notas a mano. Yo siento que sí hay como una polaridad, ¿no? O la gente definitivamente no toma notas, o sí toma, y la gente que sí es muy fan de comprar libretas y es muy fan de comprar libros. Y otra vez, como esto de la primera pregunta, creo que se vuelve como una experiencia. Infinitos Lugares se ha encontrado un público que busca una experiencia que yo defino muy emocionalmente como de conmoverse el corazón, como que la gente llega ahí, encuentra algo ahí, como un poema recortado que no va a encontrar en ningún lugar, pero además que le mueve una fibra muy adentro o le recuerda a su infancia porque son recortes de, no sé, montañas y libros escolares, o saben que la van a usar porque a veces las compran y se demoran mucho tiempo en usar los productos porque saben que lo van a usar para algo muy especial. Como que creo que sí, se mueven esos dos lados entre el tratar de ser lo más cuidadoso con el papel, pero también tratar de conectar con gente que está buscando justamente ese producto. Bueno, con cada uno de ustedes hemos tenido una relación directa desde la fuga y sobre todo desde el Bronx Distrito Creativo como Casa de las Industrias Culturales y Creativas, con los proyectos y los estímulos de escultura local, con la plataforma Centro y el incentivo a emprendedores como Laura, con las jornadas de estímulo de visita de Tardeando el Centro, con el Teatro Libre. Aquí una pregunta, y es, ¿cómo consideran ustedes que este trabajo en red, que estamos haciendo estas articulaciones, han fortalecido
los emprendimientos, las organizaciones, los proyectos de cada uno de ustedes y qué potencialidades también le ven al Bronx Distrito Creativo para seguir trabajando más alianzas y más encuentros. El feedback aquí de qué hacemos, qué más hacer desde el Bronx, cuáles son esas potencialidades y cuáles son sus beneficios que ustedes han visto. Tenemos que hacerlo pronto porque Bueno, ya estamos bueno, yo llevados creo de que tiempo. yo creo que el ejercicio que hace el Bronx Distrito Creativo es fortalecer el ecosistema, digamos, cultural de Bogotá. Para nosotros, digamos, ese ejercicio ha sido fundamental, como te contaba. Gracias a ser parte del ecosistema, digamos, hemos logrado recuperarnos mejor del tema de la pandemia. Me parece que la generación de valor en esas sinapsis que se desarrollan digamos, cómo se relacionan las diversas instituciones nos ha permitido fortalecernos y efectivamente, digamos, lo que comentábamos hace un momento, cómo la expresión cultural, en el caso, digamos, del proyecto Sembrando del Bronx, digamos, empieza a trabajar un poco con el tema de la naturaleza como un ejercicio para la, digamos, recuperación y como un ejercicio de mejoramiento del estrés postraumático, si se puede decir así, a partir de la interacción con la naturaleza. Entonces me parece que eso es fundamental. Gracias, Lau. A mí me parece que es muy interesante esta apuesta que sucedió con el premio, que digamos, uno de los requisitos era hacer un proceso de formación y es esta conexión pues, con el entorno, con buscar el público y con dar, y creo que una de las apuestas que me parece más importante es que el Bronx va a aterrizar, o sea, no, antes de decir esto voy a decir, yo siempre pienso que lo más difícil es bajar las ideas, ¿no? Por eso el espacio de taller y por eso es difícil como bajar las ideas y hacer lo que uno quiere hacer, pero después de eso lo difícil es sacarlo. Y esta apuesta por el fortalecimiento a la circulación, que es como mostrar que aparte de emprender y hacer arte hay que tener una cadena de valor identificada y vender y probar en ferias y hacer conexiones con otros artistas y con otros gestores. Creo que eso es lo más importante y creo que es lo más valioso que tienen estos procesos, porque a uno lo sacan como de ese ensimismamiento de artista creador iluminado, que al final si no saca lo suyo y no lo confronta con el público, pues no va a suceder nada. Y también ahí de pronto se puede dar cuenta que a la gente le suscita otras cosas y como que hay una reciprocidad. Okay. Aterrizar los proyectos, circularlos y venderlos. Casi nada. Sí, pues bueno, eso es esa política de distritos creativos, de verdad, yo los invito a todos a que la busquen, a que lo consulten, si acá hay artistas, diseñadores, hay muchas ofertas para la industria creativa, donde hay recursos para desarrollar muchos proyectos y de verdad es una cosa muy importante que se está ampliando y en el sentido del distrito creativo del Bronx, pues bueno, algo que tiene que ver con la permanencia, claro, siempre es tejer redes. Uno no está solo en el mundo ni puede estar como solo en el ostracismo, desconectado, no, tiene que hacer alianzas, tiene que conocer gente y esos apoyos son claves también para que uno pues tenga cada vez nuevas ideas, para refrescarse y para que los proyectos puedan tener un largo aliento. Y desde el Teatro Libre, digamos que un poco esas alianzas han permitido también que esa institución haya durado más de 50 años. Y pues obviamente con el Bronx yo también creo, pues como dicen, es una gran apuesta por recuperar una zona que no era de los bogotanos, o sea, recuperar una zona de la ciudad para nosotros, pues todos saben lo que era el Bronx, y esas apuestas de recuperar el espacio público son claves. Eso yo creo que tenemos que apoyarlos, ¿sí? Tenemos que apoyarlas, asistiendo obviamente a esos espacios y tomándonos nosotros como ciudadanía también esos espacios, la calle, y que eso pues es como lo más interesante y donde también en esos encuentros se crea la cultura finalmente de la ciudad que queremos, ¿no? De la ciudad que todos, pues con la que todos añoramos vivir, una Bogotá tranquila, linda, limpia, con un medio ambiente sí, saludable, donde haya oportunidades para todos. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Un poco esto es un resumen de una jornada que se vivía ayer en Bogotá y es la bogotaneidad, ¿no?
que es esa bogotaneidad y un poco es cómo queremos la ciudad, pero y uno cómo quiere la ciudad, no solamente el civismo, no solamente el buen comportamiento, sino el yo quiero mi espacio y me apropio de él. Y esto es algo que es bien importante que nos transmiten que nos traen los distritos creativos y es la apropiación del espacio público. Particularmente el Bronx que trae esto, la recuperación arquitectónica de una zona importantísima de Bogotá, que sí, tal cual, esto ya no eran los bogotanos, era una zona perdida, esto ya no lo damos por hecho y volver a recuperar un espacio en el cual proyectos tan maravillosos como los de cada uno de ustedes y donde las artes vivas y musicales tengan también una representación, creo que es un valor importante para la ciudad y que es maravilloso contar con personajes y con proyectos como los de ustedes en ellos. Invitadísimos todos para que se den ahí, ya que estamos cerrando, la buscadita en el celular, para que sigan las redes sociales, para que busquen infinitos lugares, para que se compren estas libretas maravillosas, para que gocen de este trabajo artesanal tan lindo, para que puedan conocer del AVNI a los sobrinos, los hijos, los hermanitos chiquitos, cómo interactuar con ellos y contarles de este amor por la naturaleza. Y pues desde luego y no menos importante, tenemos que volver al teatro y volver al teatro libre, además que ha sido parte del ADN de Bogotá durante muchísimos años. Muchas gracias a ustedes y a ustedes también por estar en esta charla. Gracias.